como reverencia a la palabra del Señor, y le pido que pueda buscar el libro de Juan en su capítulo 4, en su versículo 23. Vamos a leer 2 versículos, hermanos, porque yo sé que usted lee la Biblia todos los días y sabe tantos versículos. ¡Ay, gloria al Señor! Amén. Cuando usted lo tenga, hermanos, me puede contestar un amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar unos segundos para que nadie se quede sin la palabra del Señor y para que usted lo pueda guardar y seguirla estudiando y seguirla meditando, escudriñando, porque la palabra de Dios es viva. Gloria al Señor. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Así lo vamos a leer, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Te pido que puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Si deseas, levanta tus manos. Recordemos que levantar nuestras manos, hermanos, es señal de victoria. Moisés lo levantaba, hermanos, para que el pueblo se animara, para que el pueblo pueda seguir confiando en el Señor mientras ellos estaban en el desierto. Señor Jesús, hoy levantamos nuestras manos, hoy levantamos, Señor Jesús, nuestra mirada delante de ti. Hoy levantamos nuestra confianza, Señor Jesús, de que sabemos, Señor, creemos, Señor Jesús, de que tú, Señor, permaneces fiel con tu iglesia, con tus hijos. Hoy, Señor Jesús, yo te pido que seas tú, Señor, Padre, administrando, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de mí, Señor. Sé tú, Señor, proclamando ese mensaje de salvación, Señor Jesús. Sé tú, Señor, Padre, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder adorarte y glorificar tu nombre de una manera, Señor Jesús, extraordinaria. Señor, has abierto una atmósfera, Señor Jesús. Has preparado este camino, Señor Jesús, con esa adoración, mi Dios amado, con esas alabanzas, Señor Jesús, con esa liberación, con esa palabra profética, Señor Jesús. Yo sé, Señor, de que tú estás trabajando y seguirás trabajando, y sé que tú no te has cansado, Señor Jesús. Padre, tú no te rindes con nosotros, tú nos amas con un amor incondicional, tú nos amas, Señor Jesús, con un amor tan grande, Señor Jesús, así de grande, Señor Jesús. Te mereces todo, Señor, te mereces lo mejor de nosotros, y por eso, Señor, depositamos este tiempo para enfocarnos solamente en ti, solamente en tu palabra, esa palabra que nos redime, esa palabra que nos sana, que nos levanta, que nos anima y sobre todo que nos restaura. En el nombre tuyo, Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Y te felicito por estar acá en su casa, porque no hay mejor lugar que poder estar en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor de que la casa será llamada casa de adoración. Y esa palabra, hermanos, es algo que probablemente lo hayamos escuchado ya: adoración. Y el tema del día de hoy, hermanos, es adoración es vida. Amén. Probablemente hayas escuchado, como te decía, esta palabra adoración, pero tal vez no has meditado o no has podido experimentar algo tan profundo que provoca la adoración. Y es que es algo tan hermoso que la palabra del Señor, hermanos, nos enseña y nos muestra de que nosotros debemos, hermanos, de representar lo que la palabra nos dice. O sea, no podemos adorar, hermanos, a un Dios que nosotros aún no creemos bien. No puedes adorar a alguien, no puedes amar a alguien que aún todavía no lo conoces. Así que hoy yo te invito, iglesia, a que le pongas atención a la palabra del Señor. Adoración es vida. La adoración es una forma de vida, no solo un momento, no solo un evento, no solo un tiempo, sino que es toda
una vida. El día de hoy, hermanos, me di cuenta de que aquí hay personas necesitadas. Como en cualquier lugar, hay personas hambrientas de la presencia de Dios. Y sabe, hermanos, algo que yo siempre le pido al Señor, de que si pueda tener una necesidad, que pueda siempre tener la necesidad de buscar su presencia. Porque no hay mejor lugar que poder estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar donde tú puedas disfrutar, donde tú puedas poder ser libre que solamente en la presencia de Dios. Y sabes que, iglesia, Dios nos ha dado un verdadero amor y nos ha dado esta herramienta, hermanos, que es su palabra, para que nosotros todos los días podamos meditar en ella, poder escudriñar su palabra, porque sabemos, hermanos, de que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de nuestro Dios, conocimiento de nuestro Padre, porque Él nos conoce a nosotros y nosotros tenemos que conocerlo a Él. Amén. Cuando oramos, buscamos a Dios, pero cuando adoramos, es Él quien nos busca. Cuando tú oras, tú estás buscando a Dios. Pero cuando tú estás adorando, Él te busca a ti. Y por eso en el versículo nos dice, pero la hora viene. O sea, hermanos, de que nosotros debemos de estar atentos. O sea que nosotros no debemos de estar dormidos. No debemos de decir, ok, ya sé todo, estoy bien. No, porque eso, hermanos, es lo que está molestando el cristiano, el conformismo, el descansar. Yo sé que, hermanos, nos gusta descansar y está bien, es necesario para nuestro cuerpo descansar, dormir, pero también es necesario, hermanos, de que nosotros podamos tener los ojos en Dios y buscarlo todos los días, porque Él nos ha dado el privilegio del día de hoy de poder estar en su casa. Y no tienes que desaprovechar, no tienes que decir, bueno, es un día más, es una rutina más, hoy es sábado, tengo que ir a la iglesia. No, tengo que ir a adorar a Dios, tengo que buscar su presencia, estoy hambriento. No lo pude buscar probablemente durante la semana, pero hoy, Señor, que me permites, Señor, hoy quiero ir a buscarte, hoy quiero adorarte. Pero la hora viene, dice, y ahora es. O sea que no es para el día de mañana, sino que es ahora que tú tienes que activarte. Probablemente tal vez hayas caído en una depresión, probablemente te hayas conformado, probablemente tú dices ya no tengo ganas de servirle a Dios como lo hacía antes, probablemente esta persona no me ayudó, esta persona, y eso es lo que nos pasa, hermanos, de que buscamos culpables, pero no hacemos nada para provocar la gloria de Dios de nuevamente en nuestras vidas. Y eso nos pasa, ¿verdad? Pero hoy nos dice el Señor, pero la hora viene y ahora es. Ahora, iglesia, te tienes que levantar. Es el tiempo, hermanos. Sabe, me siento muy feliz porque vi una encuesta, hermanos, de que hoy, hermanos, la generación que se está levantando, adorando a Dios, está buscando verdaderamente quién es Él. Verdaderamente están predicando el evangelio de Él. Que en otras generaciones pasadas, o sea, de que Dios está poniendo hambre en nuestro corazón. Y tienes que aprovechar este tiempo que tienes vida. Tienes que aprovechar tu juventud. Tienes que aprovechar todo para darle la gloria a Dios y adorarlo. Porque cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoran. O sea que también hay personas que adoran al Señor que son falsas. O sea, ¿puedo yo adorar al Señor falsamente? Y sabes, ahorita te voy a decir cómo yo probablemente pueda ser falso delante de Dios. ¿Y sabes por qué? Somos falsos cuando nosotros no le abrimos nuestro corazón a Dios. Somos falsos cuando nosotros no utilizamos la palabra de Dios en nuestra vida. Somos falsos, hermanos, cuando nosotros, el Señor nos dice, mira, tienes que hacer esto, mira, tienes que cambiar esto. Y somos falsos, hermanos, cuando nosotros sabemos que estamos mal, pero no perdonamos. Y somos falsos, hermanos, cuando nosotros negamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y hay una falsedad
Por eso el Señor busca a verdaderos adoradores. Eso sé qué significa, de que no anda buscando verdaderamente a personas que están el 100%, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto en esta tierra. No hay nadie, hermanos, que pueda llegar hasta la altura del hombre perfecto, que Dios, que solamente cuando lo conozcamos a Él, llegaremos a esa perfección. Por eso tenemos que buscar a alguien que sí es perfecto, y solamente podemos buscarlo en adoración a quien es perfecto. ¿Y quién es el perfecto, hermanos? Cristo Jesús. Él es el perfeccionista. Él es el que perfecciona todo en tu vida. Y por eso lo tienes que buscar a Él, porque Él no se equivoca. Él no hace nada sin propósito. Él te da significado a tu vida. Él te dice, mira, tienes que hacer esto. No tenemos que ser como Jonás, ¿verdad? No tenemos que ser Jonás, porque Jonás, Dios le dijo, mira, tienes que ir a Nínive. ¿Y a dónde fue? A Tarsis. Y eso era, hermanos, es como que el Señor me está mandando a Nebraska, y yo como que me voy para bueno, aquí todavía está cerca, ¿verdad? Como que yo me vaya a Canadá, poquito lejos. Imagínate. Muchas veces somos así, hermanos. No queremos hacer lo que Dios nos manda a hacer. Por eso, hermanos, tenemos que ser verdaderos. Por eso necesitamos. ¿Y cómo vamos a ser verdaderos? Buscando en la verdad, que es su palabra. Porque esto sí es verdadero. Probablemente, hermanos, el día de hoy tú te puedas estar llenando de prédicas, llenando de alabanzas, pero no hay nada mejor que te pueda llenar que la presencia de Dios. Pero cuando tú lo puedes hacer es cuando tú estás a solas con el Señor. ¿Qué haces cuando tú estás a solas? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Quién verdaderamente eres? ¿Quién verdaderamente eres? ¿Adoras? ¿Oras? ¿Ayunas? ¿O estás viendo otras cosas? ¿O estás pensando otras cosas? ¿O estás meditando en otras cosas? ¿Quién eres cuando estás a solas? Dios está ahí, Dios está en todas partes. La presencia del Señor está en todas partes, pero eso sí, no se manifiesta en todas partes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adorarlo y buscarlo. Claramente dice que el Padre busca los verdaderos adoradores. Si busca, es porque no es fácil de encontrar a alguien que sí es verdadero. Y si busca a los verdaderos adoradores, es porque existen los falsos. Los falsos son los que dicen y cantan cosas correctas, pero no la viven. Y eso es cuando nosotros nos volvemos falsos, ¿verdad? Porque como escuchamos y como cantamos, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, pero lo vives. Y cantas, ¿verdad? Todo a Cristo yo me entrego, y es todo, y lo estás entregando todo. Entonces, ¿qué estamos siendo falsos delante de Dios, verdad? No estamos siendo verdaderos delante de Dios, porque sí cantamos algo correcto, pero no estamos viviendo correctamente. Adorar, hermanos, es una palabra con historia. A lo largo de los tiempos, nosotros los seres humanos han sido sobresaliente la adoración en nuestra vida, pues desde sus mismos inicios demostró la necesidad de depender de una deidad. Adorar a alguien siempre fue una necesidad que se manifestó en toda época y toda cultura. Hoy, por la gloria de Dios, adoramos a un Rey que vive y vivirá por los siglos de los siglos. Pero en un tiempo adorábamos a otros dioses. Adorábamos probablemente a nuestros papás. Probablemente adorabas a tu trabajo. Probablemente o sigues, no sé, yo no sé cómo tú te encuentras el día de hoy. Solamente tú conoces cómo tú estás caminando en los pies hacia el camino de Cristo Jesús. Recuerda, hermanos, de que debemos de estar dentro del camino, no fuera del camino, no al lado del camino, dentro del camino, que es Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener esto, estar conscientes de cómo nosotros estamos caminando, ¿verdad? Porque ¿qué es adorar? En el diccionario Winston nos dice esta definición: es el acto de tributar reverencia, adoración
homenaje a Dios. O sea, ¿qué es el acto de tributar? ¿Cuáles son ¿conoce los atributos de Dios? Los atributos de Dios: Él es fiel, Él es misericordioso, Él es bueno. Esos son los atributos de Dios. Él es justo. Esos son sus atributos. Y cuando nosotros adoramos a Dios, le decimos: gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me demuestras tu amor con mi familia. Tú me demuestras tu amor en mi trabajo. Y ahí donde tú le estás dando atributo a Dios, ¿verdad? Porque probablemente hay muchos seres humanos, y eso es lo que pasa, de que le dan atributo a un ser que ya está muerto. Y la palabra del Señor nos dice que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que le dan un atributo, le llevan flores. ¿Cuántas veces le has traído flores a Dios al altar? ¿Cuántas veces le hemos escrito un poema al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho: hoy, verdad, Señor, tengo tiempo, y hoy me he inspirado y quiero escribirte esto porque me ha nacido de mi corazón? Es que hay tiempo, hermanos, y Dios nos ha dado las capacidades para hacerlo, ¿verdad? Pero muchas veces queremos y estamos ahí adorando a alguien más. Puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa hoy en día, de que, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que nos pasa, de que queremos tanto a nuestra novia, a nuestro novio, pero no le damos las cosas a Dios. Si le compramos regalos bonitos a nuestra novia, pero no le queremos dar nuestras ofrendas y diezmos a Dios, ¿verdad? O sea que algo no está bien dentro de nosotros y estamos siendo falsos delante de Dios. Y aparte, hermanos, según los idiomas, el latín, que significa adoraré, que la AD es a y oraré es orar, o orar a quién, a Dios, orar a Dios. Y en el hebreo, que es ishtahaba, que significa postrarse, inclinarse, rendir homenaje, arrodillarse, bajar la cabeza, mostrarse humillado, encorvarse y doblarse. Eso es adoración. Imagínate. O sea que tú cuando te arrodillas no es por gusto, no es porque ya estás cansado de pararte, es porque algo está provocando en ti una adoración y una humillación para Dios. Y eso tiene que vivir en nuestras vidas, hermanos. Dios conoce tus capacidades. Obviamente, si tú tienes un malestar en tu columna, obviamente no lo vas a poder hacer. Pero sí puedes doblegar y postrarte delante de Él, humillándote. Humillar, hermano, no significa de que yo me voy a rasgar y no. Eso no lo hagas en la iglesia, por favor, porque vas a enloquecer a las hermanas. No, sí, hermanos, no, esto tenemos que respetar la casa de Dios. Pero la palabra del Señor significa que nosotros tenemos que desnudarnos. Eso significa que debemos de ser transparentes con Dios. Señor, sí pequé, no pude con esta tentación, pero hoy vengo delante de ti. Hoy te pido perdón, Señor Jesús. Fallé con mis ojos. No le tenía que hablar así a mi esposa. No le tenía que hablar así a mi hijo. O no le tenía que hablar así a mi amigo. No me pude contener, Señor, perdóname. Porque Él es el único que te puede perdonar. Él es el único que te puede hacer libre y quitarte ese peso, porque hay gente, hermanos, que lleva cargas y no se la han puesto delante de Dios. Por eso no hay un crecimiento espiritual en tu vida. ¿Por qué? Porque estás luchando con tus fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Y en la palabra griega nos dice que significa adorar, proskuneo, que significa besar la mano de. Wow. ¿A quién le besas tú la mano físicamente? A tu esposa, ¿verdad? Le besas la mano, o ya se te olvidó, ¿verdad? De besarle la mano a alguien. Probablemente en nuestra cultura casi no
Se ve eso, ¿verdad? Básicamente yo lo he visto en Europa, que besan la mano, que le besan la mejilla a alguien que lo saluda, ¿verdad? Allá en Guatemala ya es diferente. Si alguien te besa la mano, ya cree algo malo de ti, ¿verdad? Pero en hebreo nos dice, besale la mano. Y eso es amor, hermanos, ¿verdad? Besarle la mano a alguien. Tú no vas a besar la mano a cualquier persona. Y si no se lava, no sé cuándo, ¿verdad? Pero imagínate, pero Dios que es puro, ¿por qué no te animas y le dices, Señor, quiero besarte? Porque sé que no te veo, pero sí que sé que te siento. Y sé que estás acá. Y sé que estás conmigo donde yo vaya. Sé que estás ahí, Señor. Yo no sé, hermanos, pero en los momentos donde yo he sentido la presencia de Dios, no solamente es en el templo, no solamente cuando hay campaña, no solamente cuando vengo, sino cuando yo estoy en mi carro, hermanos. Yo voy hacia mi trabajo y le digo, Señor, gracias por darme vida. Gracias, Señor Jesús, porque hoy me has dado una palabra para poder meditar durante este día. Hoy, Señor Jesús, llévame al trabajo, que yo pueda hacer ese testimonio verdadero de tu amor, que yo pueda demostrar tu amor con mis compañeros. Dame paciencia, Señor. O sea, y ahí donde siento la presencia de Dios, ahí donde siento, y hermanos, y no puedo cerrar los ojos porque sé que me puedo accidentar, pero verdad, pero siento la presencia de Dios. Y eso es un lugar, hermanos. Yo sé que tal vez la mayoría lo hace, pero el que no lo hace, te invito a que lo experimentes. Te pido que lo experimentes. El amor de Dios. Experimenta la adoración, adoración verdadera. Que es un diario vivir, iglesia. Así como tú comes, así como tú vas al baño, es una necesidad. Por eso la palabra del Señor nos dice, es necesario que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. No lo puedes adorar en carne porque te cansas. No lo puedes adorar en carne porque eres falso. Lo tienes que adorar en espíritu. ¿Y de dónde proviene ese espíritu? Proviene de Dios. Y ese espíritu proviene de Él. O sea que tú tienes que pedir por el Espíritu Santo. Tienes que pedir por el Espíritu Santo. Los jóvenes tienen que pedir. Tenemos que pedir por su Espíritu Santo, porque Él es nuestro guía, hermanos. Yo siempre comparo el Espíritu Santo con el GPS. Cuando tú pones una dirección, tienes que obedecer cada dirección que te da Siri o Google Maps o lo que tú utilizas. Porque si no, ¿verdad? Te desvías. Y el tiempo se hace más largo, ¿verdad? Si tú no lo obedeces. Y es así. Nosotros no queremos obedecer al Espíritu Santo. Y por eso muchas veces el camino de adoración se nos hace largo. Se nos hace cansado. Y no debe de ser así. En Mateo 15:9 nos dice, y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. En griego hay otra palabra que significa adorar y es sebonai, y significa reverenciar con fuerte sentimiento el temor a Dios. Un sentimiento de temor. Yo creo que si tú no le temes a Dios, es difícil que hagas cambios en tu vida. Porque cuando nosotros no tememos a Dios, no nos importa nada. Pero cuando hay un temor de parte de Dios, la obediencia va a salir. Tiene que salir. Porque hay un temor. Porque dices, no, esto a Dios no le agrada. Esto a Dios no le agrada. Por eso tengo que obedecerlo. Por eso tengo que amarlo. Y cuando tú amas a alguien, le tienes temor. Yo le tengo temor a mi mamá. Y es que ya tengo 21 años. Pero yo le tengo que avisar a mi mamá si yo llego tarde. Y ella me dice, y si no me avisas me voy a preocupar. O sea, es mejor avisarle.
con tiempo, ¿verdad? O sea, hay un temor, pero hay un gran temor a Dios. Cuando yo me encuentro solo, cuando estoy solos con mi novia, ahí donde tiene que haber el temor de Dios. Y eso es parte de la adoración. Eso es darle al Señor respeto. Es decir al Señor, te respeto, Señor. Te respeto, Señor. Yo tengo que respetar lo que tú hiciste, lo que tú diseñaste, que es el matrimonio, Señor. Yo tengo que respetar eso, Señor Jesús. Porque tú no lo hiciste por casualidad. Tú dijiste que esto es algo importante y algo delicado que no tengo que experimentar en este tiempo, sino que va a ser el tiempo tuyo, Jesús. Y ahí tú le estás demostrando adoración a Dios. Es que no solamente es cantar música bonita, no solamente es predicar algo bonito, no solamente es abrirle la puerta, ayudar a tu hermano donde se encuentra el baño, ahí estás sirviendo, ahí estás adorando. Pero no solamente significa eso, hermanos. Es algo constantemente, es algo que nosotros tenemos que pensar diariamente. Es que es como tú saludas, es como tú hablas, como tú te expresas. Ahí tú estás adorando al Señor. Y eso nos dice también en griego la otra palabra de adorar, que es latreo, que es servir y rendir servicio. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa, porque nos gusta mandar, ¿verdad? Nos dice, hey, ¿puedes hacer esto por mí? Hermano, ¿puedes hacer esto por mí? Oh, pero cuando alguien te pide favor, hermano, busque a alguien más, yo sí no puedo. Pero sí, ¿verdad? Pero sí, siempre trata la manera de pedir siempre ayuda. Pero cuando te piden ayuda a ti, no lo puedes hacer. Siempre tienes excusa y ahí tú no estás adorando a Dios. Porque no estás siendo de servicio a alguien más. Y no estás amando a tu prójimo, ¿verdad? Como la palabra que nos hablaba el día de ayer, el Señor. En Filipenses 3:3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Por eso el Señor te pide que tú tienes que adorar en espíritu, porque la carne, hermanos, te miente. Te dice, estás bien, no es necesario que tú te esfuerces, hasta ahí lograste. Eso nos quiere decir la carne, ¿verdad? O las personas también, que son carnales y no son espirituales. En lugar de darte una palabra de aliento, en lugar de decirte la verdad, te dicen falsas cosas. Pero tú le crees. ¿Y por qué hoy no le crees al Señor? Muchas veces nos cuesta creer en el Señor. Y probablemente sea porque un día Dios no nos cumplió. Pero eso solo fue para que Dios te estaba probando a ti. Dios nos prueba, iglesia. No es casualidad de que tu papá esté enfermo el día de hoy. No es casualidad de que tal vez tú estás enfermo. No es casualidad, porque para Dios no hay casualidades, solo hay propósitos. Y recuerda que lo que nosotros también hacemos y las decisiones que nosotros hacemos mal siempre traen consecuencias, y las consecuencias siempre son malas. Por eso uno, hermanos, tiene que pedirle al Señor siempre su conocimiento. Señor, ayúdame, no puedo solo. Necesitas ser dependiente de Dios, no independizarte, ¿verdad? No independizarte, no es de que, oh, yo puedo solo, yo puedo. No, tienes que dependizarte de Dios. Señor, yo dependo de ti, mi familia depende de ti. Primero, que la adoración expresa la acción de uno hacia Dios, de quien fue creado a su creador. Nosotros somos creación, pero sabes, también ahora somos sus hijos. Y tenemos una gran bendición, aún mayor que los que aún todavía no lo han aceptado. Que nosotros sí tenemos ese pase para que nosotros, ese fast pass, ¿verdad? Llegar rápido a la presencia de Dios. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, no sé si has leído Levíticos, pero ese libro, hermanos, nos habla de cómo, hermanos, la presencia de Dios solo se podía sentir en el tabernáculo.
y los sacrificios que tenía que hacer el pueblo para sentir el perdón de Dios. Imagínate tantas cosas que tenían que hacer, pero hoy Dios nos hizo algo más fácil. Sencillamente que solo levantar con tus manos, rendir tu corazón, puedes sentir la presencia de Dios. Ya no necesitas que llevar ni sacrificar uno de tus animales. Yo no sé si tú tienes, imagínate si el Señor nos pide animales, ¿dónde vamos a conseguir si ahora los huevos están más caros? Imagínate, Dios es tan grande, hermanos, que Él nos provee. Por eso el Señor se cansó de eso. Se cansó de eso, de que ahora Él quiere que nosotros sacrifiquemos nuestra vida para el Señor, porque el amor es sacrificial. Depende de ti, depende de qué sacrificio tú te haces para servir al Señor. Adoración es nuestro privilegio. Romanos capítulo 5, en el versículo 2, yo quiero que mi hermano nos ponga ahí el versículo de Romanos capítulo 5, versículo 22, nos dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Adoración es nuestro privilegio. La adoración es un privilegio tan valioso, hermanos, que debemos de tomar en cuenta, inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Por eso el Señor te dice que tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso el Señor te dice: no te canses, sigue adorando, porque la adoración, hermanos, nos da siempre ánimos, nos da energía, nos da fuerza. Es que yo no sé si tú cuando terminas de sentir la presencia de Dios te sientes cansado. ¿Verdad que no? Te sientes hambriento, te sientes con más fuerzas y dices: oh, wow, yo no había entendido este versículo, oh, yo no había entendido esto, oh, yo no sé por qué, pero ahora lo entiendo. Pero es porque Dios te ha dado ese privilegio a ti y a mí de poder permanecer en su presencia. La pregunta ante libros y versículos como esto sería: ¿por qué la adoración parecía ser algo complicado antes y ahora pareciera ser algo sencillo? No sé si lo habías pensado así, pero pensar en cómo el pueblo de Israel tenía que prepararse y tenía que llevar a cabo toda la serie de protocolos para adorar a Dios, y pensar en cómo hoy en día simplemente levantamos nuestra voz y nuestras manos para adorar, realmente son maneras muy distintas de adorar. Pareciera que para las personas del Antiguo Testamento les tocó la parte compleja, pero ya nosotros la parte sencilla de adorar. Y eso solamente fue por el Cordero que pagó todos nuestros pecados, que llevó todas nuestras heridas, todas nuestras enfermedades. Y por eso, iglesia, es un privilegio adorar al Señor. Yo no sé si tú lo ves todos los días, pero el privilegio no significa solamente que yo estoy acá dando la palabra del Señor. El privilegio no solo significa que yo estoy tocando el piano, tocando la batería, recibiendo los diezmos, las ofrendas de mis hermanos, estando en la puerta. Eso no solamente es el privilegio. El privilegio es adorar a Dios en todas las partes, en todo tiempo. Gloria al Señor. No podríamos decir que Dios decidió que el Antiguo Testamento sería algo complicado, pero que después cambió de opinión y decidió hacerlo simple para otro tipo de personas. No fue así. Ya que, como podemos ver en la Biblia, Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Es que no cambió. Probablemente ellos tenían que hacer otros sacrificios, pero hoy nosotros tenemos que hacer sacrificios aún más grandes, ¿verdad? No es de que el Señor hizo algo más sencillo, no. Él nos lo hizo más accesible para nosotros. El versículo con el que iniciamos esta entrada nos da una respuesta muy específica y puntual acerca de lo que Dios cambió para nosotros. Pablo estaba predicando esto. Pablo habló acerca de un lugar de privilegio inmerecido. Y esto, más allá de ser una expresión de gratitud, realmente tenía un significado más profundo.
La expresión de que Pablo utiliza para ese lugar inmerecido en su idioma original, que es griego, nos habla acerca de un lugar que existía dentro del lenguaje en los días de Pablo. Cuando estos versículos fueron escritos, todavía existían en algunos lugares del mundo los lugares que se regían como monarquías, en que los reyes gobernaban. Hoy, ¿verdad? Solamente en Inglaterra gobiernan reyes, ¿verdad? Y ahora, el día de hoy, ¿verdad? La ley ha cambiado. Ahora son presidentes. Y tu voto, ¿verdad? Es el que hace que él pueda gobernar. O sea, antes, hermanos, para poder hablar con el rey tenías que hacer tantas cosas. No cualquiera entraba y hablaba con el rey. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Él sí pagó el precio. Y Él dijo de que nosotros vamos a tener esa cercanía con el Rey de Reyes, que es Dios, que es su Padre, para que nosotros podamos sentir su presencia. Por eso Pablo predicaba eso, y por eso Pablo decía: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Es un lugar, hermanos, que nadie merece, porque nadie aquí tiene esos méritos para sentir la presencia de Dios. Nadie tiene esos méritos para que la palabra de Dios te pueda iluminar tu corazón, sino que es un privilegio que Dios te ha dado, que Jesucristo te ha regalado, y tienes que aprovechar ese regalo que Dios te dio. Yo no sé, pero yo sé que todos deseamos tener y vivir una vida eterna con Dios. Yo no sé, pero cuando a mí me predicaron esto, que era la salvación, yo me alegré. Yo me alegré porque decía: estas cosas que yo estoy pasando solo son pasajeras. Las cosas, las tribulaciones, los desiertos que estás pasando el día de hoy solo son pasajeras. Y allá vas a reinar con Él por la eternidad, y vas a adorar y vas a glorificar su nombre, y no te vas a cansar, y solamente le vas a decir: gracias, Señor. Vale la pena, Señor Jesús. Vale la pena la salvación. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena sacrificarte. Vale la pena. Vale la pena, hermanos, de que un día te diga el Señor: siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, pero en lo mucho tendré. Ven y gózate conmigo. Gózate en el gozo del Señor. ¿No te alegras de escuchar eso? ¿No te alegras de escuchar eso? De que tus preocupaciones, de que tal vez ahora te molesta ahorita la espalda, te pueden molestar las piernas para adorar al Señor, pero allá no vas a sentir dolor. Es que no, yo nunca quiero que el libro de la vida no pueda aparecer mi nombre más. Probablemente tal vez tú tengas preocupaciones más, pero a mí eso me preocupa. Me preocupa que yo pueda vender la palabra de Dios. Me preocupa a mí ir por una sopa o un plato de lentejas y cambiar la bendición de Dios. No debes de cambiar la bendición de Dios por algo que ahora probablemente te pueda atraer, te pueda entretener, pero no cambies la adoración. No cambies la adoración de Dios. No cambies. Si hoy Dios te ha llamado, si hoy tienes esos ojos que todavía pueden ver, lee su palabra, escudriña su palabra. Mira, iglesia, el verdadero crecimiento está aquí en su palabra. La palabra del Señor nos dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y a veces a mí me molestaban que siempre me predicaran que tenía que leer mi Biblia. Me molestaba, me caía mal. Pero ahora, hermanos, me encanta poder leerla. Me encanta poder escudriñarla. Porque no es cuando yo lo lea, sino que cuando Dios me lea a mí. Cuando Dios me dice: mira, tienes que cambiar estas cosas. Mira, tienes que hacer esto. No estás caminando bien. Ahí es cuando verdaderamente sientes la adoración y la presencia de Dios. Definitivamente la corte del rey es un lugar prestigiado y privilegiado.
En cada uno de nosotros el día de hoy podemos acceder con confianza, gracias a que Jesús nos ha dado el acceso a través de su vida y de su muerte. Por lo tanto, podemos concluir que la adoración es un privilegio. Es nuestro privilegio. Gloria a Dios. Te pido que te pongas de pie.